la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidos a su programa Claves. En esta emisión estaremos con ustedes Felipe Ávila, Ana Lilia Pérez, Diana Fuentes y un servidor, Rafael Barajas Durán. El día de hoy hablaremos de varios temas, pero todo está articulado alrededor del llamado que nos hizo Claudia Sheinbaum el día de ayer, quien nos advirtió que había una estrategia coordinada por parte de la derecha internacional con sectores de la derecha nacional para desestabilizar a la nación mexicana, al gobierno y a su pueblo. Y la verdad es que estamos muy acostumbrados a las campañas de difamación. Sin embargo, esta campaña de difamación tiene otras características. Es una campaña de difamación en la cual se establece una narrativa que plantea que estamos ante un narcogobierno y se han hecho acusaciones sobre el caso de la intromisión de personajes de la Cuarta Transformación en el narco, al mismo tiempo que tenemos activo un caso en el cual una gobernadora del Partido de Acción Nacional permitió la entrada de agentes de la CIA a su territorio. Hay quien dice que Estados Unidos no haría acusaciones tan graves como las que ha hecho en contra de los funcionarios de Sinaloa, pero sabemos que esto no es cierto. Estados Unidos ha hecho acusaciones muy graves de narcotráfico que no están fundadas. Una de ellas es el caso del general Cienfuegos, a quien incluso detuvieron en los Estados Unidos y a quien tuvieron que liberar posteriormente. Y la otra, más reciente, es el caso de el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue detenido acusado de ser el líder del cártel de los Soles, un cártel del que no habíamos oído hablar nunca, ¿no? Y Estados Unidos detuvo a Maduro y a su esposa, los llevó a una corte de Brooklyn y ya estando en la corte de Brooklyn tuvieron que desestimar esta acusación por infundada. No debemos olvidar que Estados Unidos no combate al narco en su propio territorio y que Estados Unidos ha utilizado desde hace años la narrativa del narco para intervenir en otros países. ¿O no es así, Felipe? Sin duda, Rafael, tienes muchísima razón. Yo creo que lo que estamos viendo en estos últimos días, semanas ya, y ante lo cual reaccionó muy bien nuestra presidenta el día de ayer, en realidad sí es un intento de desestabilización y de debilitamiento del gobierno de México por parte de Estados Unidos y de este grupo de ultraderecha internacional que él comanda. Yo creo que el nivel de las amenazas que ha estado haciendo Trump desde que tomó posesión, pero que se han intensificado en este año, no tiene precedentes en la historia reciente de las relaciones bilaterales, porque evidentemente lo que busca es debilitar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se le ha podido enfrentar de manera digna, de manera valiente y respetuosa, defendiendo la soberanía de nuestro país, condenando el intervencionismo, el injerencismo, y al mismo tiempo manteniendo su convicción como un gobierno de izquierda progresista de no abandonar al pueblo cubano, de seguir apoyándolo, seguir condenando
el bloqueo criminal al que está siendo sujeto desde hace décadas, pero que además también es un gobierno que defiende una alternativa completamente distinta al modelo de economía neoliberal. Entonces, eso es lo que no tolera Estados Unidos, tener un vecino que no solamente no se somete, no se doblega, no acata sus instrucciones, que las hace como si fueran órdenes, como si fuéramos un gobierno títere, pero que además evidentemente representa un proyecto para la humanidad distinto al que él está tratando de hacer, rompiendo con todos los equilibrios que había a nivel internacional. Por eso me parece que es muy importante respaldar a nuestra presidenta, acompañarla en esta defensa digna que está haciendo de la soberanía nacional, y en estos momentos yo creo que pues tenemos que poner por encima de todo la unidad y el respaldo a nuestro gobierno y denunciar todos estos intentos que sí son intentos realmente casi como si quisieran hacer un golpe de Estado con una manera, digamos, distinta a las habituales, pero creo que en el fondo es esto lo que estamos presenciando. Y bueno, para abundar un poco en este tema que nos parece que es fundamental, les invitamos a que vean esta cápsula. El fin de semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República citó a comparecencia ministerial a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Desde la Secretaría de Gobernación y por parte de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, se aclaró que no existe detrás una persecución de tipo político y que las citaciones obedecen a las investigaciones que la Fiscalía realiza en torno a 2 casos independientes. En el caso de la gobernadora de Chihuahua, se investiga bajo el rubro de delitos contra la seguridad nacional la incursión de agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua durante un operativo para desmantelar un laboratorio de narcóticos donde estos fallecieron a causa de un accidente automovilístico. Campos señaló que atenderá el llamado, aunque sostiene que existe una persecución política en su contra, postura que fijó tras realizar una gira mediática en la Ciudad de México ese mismo fin de semana. Por su parte, el gobernador con licencia, Rocha Moya, se encuentra en medio de una indagatoria derivada de la solicitud de detención por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos ligados a la administración del gobierno estatal de Sinaloa, en la cual se investigan presuntos nexos con el narcotráfico. El gobernador apareció en redes sociales manifestando que se presentará a rendir su declaración ante la Fiscalía. Efectivamente, como vimos en esta cápsula, la narrativa que estaría manejándose para desestabilizar a México pasa por 2 temas que son centrales, que son el tema de Sinaloa y el tema de Chihuahua. Yo sí quisiera preguntarte, Diana, ¿qué papel tiene ahorita la Fiscalía General de la República en el debate sobre Maru Campos y Rubén Rocha Moya? Yo creo que a estas alturas, a ya un mes de que conocimos el hecho de que había agentes de la CIA, ¿no?, en el estado de Chihuahua, todo por una casualidad en realidad, y que ha desencadenado una discusión muy importante en nuestro país respecto de el lugar que decidió tomar la gobernadora de ese estado como protagonista de una relación con los Estados Unidos y con esa agencia en particular que por supuesto no le corresponde y que, como han dicho, en realidad hace parte de una estrategia de desestabilización del país. Durante ese mes pues han pasado ya muchas cosas, ¿no? Entre otras, lo que parecía una respuesta casi automática, o lo que fue una respuesta casi automática que colocó a Rocha Moya también en la escena pública, en el debate nacional, para tratar, creo yo, de equilibrar la discusión, ¿no?, y tratar de compensar de algún modo los señalamientos que se estaban haciendo contra la gobernadora y desviar la atención pública, ¿no? Y creo que en ese escenario estábamos en un momento muy complicado políticamente hablando, porque eso daba elementos para que la oposición centrara la discusión en la idea de que finalmente, ¿no?, Morena y la 4T también tendrían elementos que deberían ser investigados, ¿no?, algunos políticos, pero también para abonar a este discurso del narcogobierno y todo ello, ¿no?
Entonces, en ese entorno tan complicado de un mes en el que hemos venido discutiendo esto y después de que Maru Campos diera toda una serie de conferencias o entrevistas en medios afines a ella, pues sale la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, encabezada por Ernestina Godoy, y convoca o hace un citatorio como testigos a ambos personajes públicos, ¿no? Y esto me parece muy importante porque el mensaje que se está mandando es falso que se vaya a cubrir a Rocha Moya en caso de que se pudiera comprobar su involucramiento con el crimen organizado. Y segundo, la centralidad de las instituciones mexicanas para atender este asunto. Es decir, es falso que requerimos una intervención de fuera porque la Fiscalía General de la República puede actuar y lo debe hacer conforme a justicia. Es que Maru Campos y el Partido Acción Nacional reaccionaron diciendo que se trataba de una persecución política. ¿Tú crees que sea una persecución política, Ana Lilia? Bueno, era predecible lo que ella plantearía si también recordamos qué ocurrió en este tour de medios que hizo la semana pasada la gobernadora. Pero me quiero regresar al planteamiento que hacías y que ha planteado la presidenta de esta estrategia de la derecha internacional articulada con base de acción para diversas regiones del mundo, pero con base en Estados Unidos, en Madrid, donde se han refugiado muchos expresidentes de este país y algunos políticos del PRI, del PAN, que están ahí refugiados y no podemos desarticular la participación que ellos están teniendo en esta estrategia internacional. En Argentina también hay otra parte de esa estrategia. Y la acción de la CIA creo que forma parte de esa estrategia. La acción de la CIA en nuestro país, porque el hecho de que quedara al descubierto esta operación fue algo casual, sí, derivado de un lamentable accidente en el que hubo la pérdida de vidas, y entonces queda al descubierto que la CIA estaba operando en esta región, pero tampoco era algo casual. Recordemos que la propia gobernadora tenía asignada todo un piso de la llamada Torre Centinela para agencias internacionales, no solo la CIA, el FBI, la Oficina de Control de Aduanas de Estados Unidos y varias agencias. Y esto ya no es solo algo que estuvo en la prensa en Chihuahua, que ahí se ventiló, sino que ella lo reconoce en esta campaña de medios, que también hay que decirlo, son medios en los cuales ella ha destinado partidas presupuestales millonarias durante su gobierno, y es ese mismo tour de medios que le abrieron las puertas para que planteara versiones a modo, mediante las cuales ahora se presenta, el día de hoy se presenta en la Fiscalía, pero no para responder conforme al protocolo que hace la Fiscalía de mandar ahí un citatorio para una entrevista que es incluso de carácter hasta administrativo, y el PAN monta hay una campaña, un mitin de campaña afuera de la Fiscalía. Lo que están haciendo es ya plantearlo como un tema de campaña, lo cual es en contravención de la propia ley. Recordemos que los incumplimientos que la gobernadora de Chihuahua cometió son incumplimientos a la Constitución, son temas muy serios y que se articulan exactamente en lo que has planteado, esta estrategia de la derecha internacional para sabotear al gobierno de nuestro país. Bueno, está claro que si un funcionario de cualquier administración, pero en particular de la 4T, de la Cuarta Transformación, pacta con el narcotráfico, pues tiene que ser castigado y nadie lo debe defender. Eso está clarísimo. Pero yo sí creo que lo tienen que hacer con pruebas sólidas. Claro. ¿Qué papel juega la Fiscalía en estos casos? ¿Qué papel juega la aplicación de la justicia en México, Felipe? No, tienes toda la razón, Rafa. Yo creo que la postura de la presidenta desde el principio fue muy adecuada, muy firme. Cuando solicitan formalmente la extradición en un plazo de 60 días para que México la cumplimente, la presidenta lo primero que hizo fue, a ver, enséñenme las pruebas, con base en que yo tendría que cumplir con esta solicitud de extradición si no tenemos las pruebas suficientes. Ha estado exigiendo una y otra vez pruebas que no se han presentado como deberían.
Pero en segundo lugar, creo que también ahora con lo que hizo la Fiscalía y con lo que ha estado también instruyendo la presidenta, es la vía adecuada de decir, nosotros somos soberanos, tenemos poderes soberanos, tenemos una justicia que nosotros somos los responsables de aplicar y en este caso lo vamos a hacer. No le están dando carpetazo al asunto, ya fueron citados para que dieran su testimonio y yo creo que eso es lo que tendría que seguir. Un juicio que tiene que ser impecable, que tiene que ser inobjetable, que tiene que ser con todas las pruebas. Y bueno, si en el caso de que se les encontrara alguna culpabilidad, que se les castigara. Pero si no, también que quedara muy claro y que no dejara lugar a dudas de que no es cierta la acusación y que se pudiera demostrar. Y eso lo podemos hacer nosotros. No necesitamos que Estados Unidos nos tenga con el pie sobre el cuello. No necesitamos que lo hagan ellos por nosotros. Nosotros somos capaces de hacerlo y creo que es esto lo que se está haciendo. Ana Lilia, ¿tú crees que ha habido operativos concretos sobre...? La transparencia creo que es clave en estos casos. La transparencia, investigaciones impecables por parte de la Fiscalía y que de darse el caso, si llega al Poder Judicial, también sea un proceso impecable. Y en este caso, hablábamos en la emisión anterior del programa cómo la Unidad de Inteligencia Financiera por lo pronto tiene congeladas las cuentas. Claro. Y a partir de lo que la Unidad de Inteligencia Financiera detecte, si se detectan operaciones ilegales, tendría que dar vista al Ministerio Público. Es decir, tenemos las instituciones para que procesen estos casos. Y creo que en los operativos que se han llevado a cabo a nivel nacional, por ejemplo, el tema de la extorsión, que en el Estado de México es un operativo que va dando resultados porque incluso se detuvo a alcaldes que estaban operando este delito. Incluso hay sentencias de 70 años en algunos casos. Un delito que tanto lastimaba a nuestro país y que se va avanzando. Hay 20 alcaldes y exalcaldes, más de 100 funcionarios municipales que están enfrentando procesos a partir de la desarticulación de estas redes que se está haciendo del operativo Enjambre. Y cito ese caso porque con ese caso se va planteando primero que sí se tienen las instituciones que pueden procesar cabalmente esos casos, que se va avanzando en estrategias coordinadas a nivel nacional en el tema de seguridad, pero también como cuando las instituciones trabajan en un tema de colaboración entre las propias instituciones puede haber resultados. Y creo que este tema también demuestra cómo tendrán que comprometerse en esta lucha también incluso los gobiernos de la oposición, porque decíamos la semana pasada justo que la gobernadora de Chihuahua hoy trae este discurso falso de que me están persiguiendo porque desmantelé un narcooperativo. Eso es falso totalmente. Se está planteando el tema de la intromisión de una agencia extranjera que además ni siquiera en sus facultades originales tiene el de trabajar con el tema de drogas. Vamos, no tiene nada que ver la CIA con eso. Pero además hablábamos de cómo la entidad que ella preside está en los peores niveles de seguridad, en los niveles más altos de homicidio a nivel nacional. Y además ni siquiera va a las mesas de combate. No, Oye, ¿tú crees, Diana, que esto nos está hablando de una reconfiguración del sistema judicial? Sí, por supuesto. Evidentemente es una tarea y una labor de mediano y de largo plazo en nuestro país. Es una de las grandes deudas que llevaron a la necesidad de una transformación política en este país, es decir, todo lo que nos debía el sistema judicial. Venimos de una reforma muy importante que apuntala, ¿no?, a que la justicia finalmente tenga los caminos que debe seguir en tantísimos ámbitos. Y en ese sentido me parece que, bueno, volviendo sobre el tema de la Fiscalía General de la República, esto abona a la configuración de esa justicia que queremos, ¿no? Y me parece que también abona al desmontaje de lo que está señalando Ana Lilia sobre la operación política, ¿no? Nos quieren presentar a Maru Campos como una víctima hoy, encubriendo
la comisión de un delito realmente, ¿no? Nos están queriendo presentar y está queriendo la oposición aprovechar la idea de que es una persecución política. Dijo su abogado Roberto, es Roberto, ¿no? Gil Suárez, que esto podía ser un potencial golpe de Estado. Y uno dice, ¿de cuándo acá los golpes de Estado pues son en una entidad de la República, ¿no? Y además que yo sepa, los hace el ejército, ¿no? Quienes dicen autogolpe de Estado, se ha dicho también en algunos medios. Y entonces, ¿qué hacen? Este mecanismo de extrapolar, de exagerar, de llenar de adjetivos la discusión pública con la finalidad de distraer y de confundir. Y aquí no hay ninguna víctima. Si tenemos un funcionario, un representante popular, ¿no?, que dirige un Estado de la República, tiene que respetar la ley. Es decir, nadie está por fuera de la ley. Eso es lo que los panistas suelen decir, ¿no? Y ahora están encubriendo este acto, distrayéndonos, y afortunadamente creo que aquí la Fiscalía va a ser el actor central del camino que tome todo esto, ¿no? Bueno, y hay una cosa que yo sí quisiera plantear, y es el hecho de que aquí, al final de cuentas, lo que hay que rescatar es la importancia de la verdad. Y más en plena guerra de medios, en plena guerra sucia, en plena guerra cognitiva. Lo central es rescatar qué es cierto y qué no es, y qué no es verdad. Y ese es todo, y ese es el centro del tema. Ya que hay cosas que sabemos de cierto. Sabemos de cierto, primero, que Estados Unidos ha utilizado el narco para intervenir en otras naciones. Sabemos de cierto que, de hecho, el narco lo echó a andar aquí en México, Estados Unidos, con el caso de Alberto Sicilia Falcón, ¿no? Ese es el padre de todos los cárteles de México. Sabemos de cierto que Washington liberó hace poco a Juan Orlando Hernández, que era un narcotraficante probado, y sabemos de cierto que ese narcotraficante probado operó en Honduras y que en Honduras mismo hizo una cosa, se revelaron los audios del Honduras Gate, donde él habla de que se está haciendo un aparato de medios para atacar a los gobiernos progresistas de América Latina. Y sabemos de cierto que el único narcogobierno que hemos tenido aquí pues es el de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Estamos precisamente en una guerra de medios. Es una guerra cognitiva en la que participan, entre otros, la derecha internacional, la derecha nacional, los dueños de las redes sociales, los consorcios mediáticos y, hay que decirlo, los departamentos de operaciones psicológicas del Pentágono. Es la novedad, es la alianza entre Silicon Valley y el complejo industrial militar para lograr objetivos políticos específicos. Es por eso que la presidenta de México ha convocado a una marcha en las plazas más importantes de la República este domingo. ¿Cómo se está articulando esta embestida a nivel nacional? Pues se está articulando en buena medida con la intervención de la CIA en Chihuahua, con las narrativas sobre el narcogobierno, y esto se sintetiza en el tema, o se concentra en el tema de los citatorios de la Fiscalía General de la República, y sobre este tema tenemos precisamente un editorial en clave de sol que esperemos que les guste. Desde los juzgados de Toluca les dedicamos este Ya la regué. La más grande fiscalía, la de juicios legendarios, ha citado el otro día a importantes funcionarios. Una corte en Nueva York acusaba a Rocha Moya de soborno al por mayor y lo piden con cebolla. Y refieren bien los diarios que también están citados otros varios funcionarios sinaloenses a juzgados. Que la cosa se investigue y si se encuentra delito, de inmediato se castigue. Ser honesto es requisito. No mentir, no robar, nunca, nunca traicionar. Y en caso de corrupción, se me van a la prisión. Ya lo dijo Maru Campos, comparecen estos días
acusa de traición y también a su fiscal. La traición a la nación es delito federal. Los panistas la defienden y la maruda entrevistas. Sus respuestas la confunden y confiesan y abre pistas. No debemos olvidar que estamos en guerras sucias y que el gringo va a invadir tira 1001 argucias. Nos tenemos que cuidar de la guerra cognitiva. Trump nos quiere atropellar y la patria saldrá viva. Gracias por continuar en su programa. Pues lo que está ocurriendo en el Vaticano ha dado mucho de qué hablar, se ha discutido en medios de comunicación de todo el mundo. El Papa León XIV presenta su primera encíclica, le llama Magnificat Humanitas, y es un documento que son casi un libro, donde él está hablando del enorme reto de nuestra era, ni más ni menos que de la inteligencia artificial. Lo que eso representa, las ventajas, desventajas, el carácter humano que debía prevalecer sobre todo lo que está ocurriendo en este ámbito, y que de eso vamos a hablar en esta parte del programa, pero antes vamos a ver la siguiente cápsula. El Papa León XIV publicó Magnificat Humanitas, su primera encíclica acerca de la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. En su encíclica hace una reflexión crítica acerca de los usos y abusos de la inteligencia artificial, la cual, desde su perspectiva, está llevando al mundo a un cambio de época que debe ser visto con responsabilidad y ética. León XIV asume la importancia de afrontar los retos del tiempo que nos toca vivir, considerando que es fundamental adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pone en el centro los significados, límites y fragilidad de la humanidad, reconociendo que hay imperfectud en el ser humano por ser parte de lo que caracteriza su esencia. En ese sentido, ofrece un panorama crítico de las implicaciones del uso desregulado de la inteligencia artificial, pues apunta a ampliar las desigualdades epistémicas, económicas y políticas y las formas de construcción de narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso. Estamos ante la era de la desinformación y el Papa León XIV advierte sobre los riesgos de esta tecnocracia. Al estar bajo el control de pocas manos, de monopolios con poder económico y político, las nuevas tecnologías emergentes están sostenidas por miradas del mundo en donde la dignidad humana y el bien común son desplazados por lógicas capitalistas e individualistas. Frente a esta nueva realidad, el Papa León XIV nos ofrece algunas coordenadas éticas hacia la regulación de la inteligencia artificial. Le apuesta a recolocar la dignidad humana como centro del presente y del futuro. ¿De qué forma impacta la encíclica Magnificat Humanitas el entorno global del desarrollo tecnológico? ¿De qué manera los estados nacionales y sus gobiernos asumirán el reto de la inteligencia artificial y su regulación? La tradición de la Iglesia Católica, el que los papas presenten estas encíclicas cartas, donde ellos mismos hacen las reflexiones sobre aquellos temas que más les ocupan, pues en el caso de esto que ha presentado el Papa León XIV, ha salido ya de la esfera de lo teológico. Desde la presentación de este documento, donde estuvo acompañado de científicos, de empresarios de la tecnología, de personas muy destacadas a nivel internacional que están trabajando sobre este tema, pues ya se marcaba la pauta para lo que hoy se está discutiendo. Desde la decisión del Papa de llamarse León XIV,
haciendo una remembranza a su antecesor León XIII, que se relaciona con esto que está planteando, ya veíamos, Felipe, que el Papa tenía estas inquietudes que hoy plantea en un documento tan potente y tan profundo como esta encíclica que denomina Magnificat Humanita. Sin duda, Ana Lilia. Creo que es muy importante situar los antecedentes históricos para entender el contexto en el que aparece esta fundamental encíclica, porque en efecto, cuando los papas son electos, los personajes más importantes de la Iglesia Católica a nivel mundial, desde el nombre que eligen ya tiene un enorme simbolismo y significado. En el caso de Robert Francis Prevost, el nombre del Papa León XIV, cuando escoge llamarse León, no es casual. Él es agustino, es una persona misionera que estuvo muchos años en el Perú, que aprendió quechua, que en su toma de posesión habló una parte de su discurso en español y que es una de las figuras más prominentes de lo que podemos considerar como la izquierda o el ala progresista de la Iglesia Católica Mundial. Una iglesia que además está en crisis, una crisis que no pudo resolver el Papa anterior, Francisco, con problemas que no han resuelto, como la pérdida de la feligresía, la pérdida de sacerdotes, posiciones mayoritarias muy conservadoras sobre temas fundamentales como el de las mujeres o el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, en donde la mayoría de la Iglesia Católica Mundial se ha visto muy, muy conservadora. Pues tanto el Papa Francisco como el Papa León XIV representan una visión muy diferente. Están más del lado de los pobres, están más del lado de la teología de la liberación. Y la encíclica anterior que él está tratando como de actualizar en otro contexto es la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que quizá es la encíclica más importante de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y qué es lo que decía la encíclica Rerum Novarum? Que ante los problemas del mundo que eran evidentes, con un capitalismo en expansión, con un imperialismo, con una pobreza, con una explotación brutal de las y los trabajadores y de una falta de alternativa espiritual, lo que planteaba la Rerum Novarum era que la Iglesia no podía permanecer al margen de eso, que tenía que intervenir del lado de los más desvalidos, de los más vulnerables, y que tenía que ser una opción distinta tanto al capitalismo fabril, industrial y al imperialismo, como también a lo que comenzaba a ganar fuerza, que era el socialismo, que planteaba que la religión era el opio del pueblo y que no había que hacerle caso. Entonces, lo que intenta la Rerum Novarum es ser una tercera vía que esté del lado de los trabajadores, que promueva su organización, que promueva la formación de sindicatos, que promueva la formación de casas hogar, de orfanatos, de escuelas para los pobres. Y en México, en el caso de México, tuvo un enorme impacto, porque hacia finales del XIX y principios del XX, algunas de las más importantes organizaciones obreras y campesinas eran promovidas por la Iglesia. Incluso llegaron a plantearse formar un partido católico nacional con esta visión progresista, que era regresar a los orígenes de la Iglesia, regresar a la enseñanza de Cristo, a esa Iglesia primitiva, muy cercana a los pobres, muy cercana a los esclavos, muy cercana a quienes querían liberarse del yugo de esa época y que fue abandonada por muchísimos siglos. Entonces, creo que por eso habría que ubicar esta nueva encíclica inspirada en la Rerum Novarum, pero actualizándola a los problemas que ahorita está percibiendo como fundamentales. Y que estas encíclicas, pues es lo que marca la pauta, es la doctrina que dicta el Papa sobre esos problemas que dice no solo atañen a la Iglesia, atañen a la humanidad. Y en este contexto, Diana, así como lo hizo León XIII con el desafío que representaba la revolución industrial en su momento, ahora León XIV dice, la inteligencia artificial está representando un riesgo
gobiernos, de alguna manera lo deja claro, los gobiernos tienen que atenderlo, nadie puede ser ajeno ya a las necesidades que se están planteando, los retos que se están planteando, y esto también llega con un simbolismo desde que se presenta acompañado pues de dueños de empresas de inteligencia artificial. Sí, así es, Ana Lilia. Ahora entraré a esa presencia, ¿no?, que me parece de suyo interesantísima, pero antes quisiera destacar algo sobre el contenido de la encíclica, ¿no?, si se pudiera sintetizar en algunas palabras. El subtítulo de la encíclica es sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Y ahí, ¿no?, lo que sostiene el Papa es que estamos ante un momento, una revolución tecnológica tal, que estamos ante la posibilidad, en términos, por supuesto, ¿no?, muy del simbolismo cristiano católico, de levantar una nueva Torre de Babel, ¿no? Una Torre de Babel tecnológica que instrumentalice a las personas en su uso. Y entonces destaca pues sí, como bien dices, el alcance doctrinal de la encíclica, que se relaciona con la doctrina social de la Iglesia Católica, que está ahí, y describe en realidad que el problema sería la automatización, la mayor automatización de muchísimos procesos, entre esos el proceso laboral y productivo, y la fragmentación del trabajo, y dice, ¿no?, que no puede únicamente medirse en términos de eficacia, que eso es el capitalismo, ¿no? Entonces, tiempo es dinero, eficacia a costa del trabajo humano, a costa de la dignidad humana. El tema de la dignidad, que es un tema teológico muy antiguo y que se retoma y dicen ahí, la dignidad no se adquiere ni se merece, es un tema muy, muy, muy antiguo, pero hablan de justo el asunto de que se debe preservar la dignidad del trabajador y el derecho a la remuneración. Incluso se sostiene que no todo se debe dejar a la mano invisible del mercado, ¿no? Es decir, aquel que era el dogma de fe de los liberales y neoliberales. Ya no me va a quedar quizá tanto tiempo en esta ronda, pero quisiera hablar de la presencia de Christopher Olah, el cofundador de Anthropic, que es el dueño de una de las inteligencias artificiales más usadas en el mundo actualmente, Claude. Y él es una figura muy importante porque él fue fundador de OpenAI, que fue el espacio en el que confluyó con Elon Musk, con algunos de los ingenieros más importantes de Microsoft. En 2015 imaginaban un uso abierto y social de la inteligencia artificial, pero conforme fue pasando muy rápidamente el tiempo, se dieron cuenta de que no, de que había que ganarle a esto y que los rendimientos económicos que iba a generar iban a ser muy altos. Entonces ahorita vuelvo a hablar de eso porque me parece de suyo fascinante. Y que no es algo ajeno a nuestro país, esos efectos. Diana hablaba pues de los antecedentes del neoliberalismo que nos tocó padecer por tantos años en este país. Y se articula también, Rafa, en esto que ya planteabas al arranque de este programa, de toda esa estrategia operada a nivel internacional, que algunos de ellos son también esos corporativos que manejan precisamente esto que ahora el Papa dice, tenemos que atenderlo. No puede haber también este tipo de corporativos que operan de manera supranacional, haciendo lo que convenga solo a sus bolsillos por encima de la humanidad. A mí me llama poderosísimamente la atención la habilidad que sigue teniendo la Iglesia Católica de colocarse en el centro del debate y de plantear temas de una enorme vigencia y de una enorme actualidad. Todo lo que dice la encíclica Magnificat Humanitas tiene que ver incluso con la coyuntura de México. Es una cosa impresionante el tino con el que está hecho este documento. No debemos olvidar que hoy en día, efectivamente, en el siglo XXI, las guerras son mediáticas. Julian Assange decía que antes de cada guerra siempre había una campaña de prensa. Y no le faltaba razón. Pero hoy en día estamos un paso más adelante. Las guerras no solamente son mediáticas, ya son guerras cognitivas. El terreno de batalla es nuestra mente. En la guerra cognitiva el terreno de batalla es nuestra cabeza, es nuestra mente. Lo que está haciendo el documento Magnificat Humanitas es hacer un debate por la conciencia del ser humano, por la conciencia de la humanidad. No es un tema menor, no es un asunto menor el que está tratando el Vaticano.
Y si tú te fijas, estamos realmente ante un debate incluso entre aparatos ideológicos. Uno de los más persistentes, que es precisamente la Iglesia, está combatiendo este nuevo aparato ideológico que son las redes sociales. Y el tema, una de las cosas que está tocando el Vaticano, es que estas redes sociales están en manos privadas. Y no solamente están en manos privadas, sino que están en manos de los hombres más ricos del planeta. Los 7 hombres más ricos del planeta tienen cada uno una red social y, ojo, tienen alianza con el Pentágono, es la alianza de Silicon Valley y el Pentágono para hacer precisamente el uso artificial de la inteligencia artificial y con estrategias que aterrizan directamente en la población y que afectan directamente a la población. Esto es lo que estamos viviendo ahorita en México, entre otras cosas, con los casos de Sinaloa y de Chihuahua. Pero se vive a nivel mundial incluso este impacto del que habla el Papa Felipe, un papa de origen estadounidense, que dice en esa encíclica también hace referencia al uso que se le está dando a esta inteligencia artificial en la guerra. Y cómo ese uso, pues que él considera incorrecto, pues está generando tanto daño. Pero destacar esta parte de un papa que le dice no a Donald Trump y que le ha plantado cara en distintos momentos. ¿Qué representa esto? Me parece que es fundamental esto que señalas, Ana Lilia, porque en efecto creo que ante este desquiciamiento del orden internacional que están provocando las decisiones políticas, comerciales y militares de Donald Trump y del grupo de ultraderecha internacional que él encabeza, una figura de relevancia mundial como el Papa, con una postura enfrentada, progresista, del lado de la humanidad, del lado de los pobres, me parece que es de una importancia excepcional. Se ha opuesto a la guerra de Irán, lo ha denunciado, se enfrentó públicamente. Trump lo acusó de manera grosera en sus redes sociales. El Papa no le tuvo miedo y se defendió. También condenó la guerra en Ucrania, ha estado condenando todo lo que está teniendo lugar ahorita en los últimos meses. Y me parece que es muy importante que un personaje como el Papa León XIV esté dándose cuenta de que hay que ponerle un alto y hay que sumar fuerzas desde todos los niveles posibles, porque es la única manera de detener la principal amenaza que tiene ahorita la humanidad, el mundo, que es el avance del nuevo fascismo, de este fascismo que representan las derechas y las ultraderechas actuales. Y me parece que es como también una especie de actualización de la doctrina de la teología de la liberación, porque el Papa León XIV sí es estadounidense, pero también tiene la nacionalidad peruana y es una gente muy austera, que no es vociferante, que es muy conciliador y que ahorita creo que sí está comprendiendo que tiene que ejercer su posición como líder de la Iglesia Católica Mundial. Este documento del que le hablamos a usted, Magnificat Humanitas, está disponible para consulta pública e incluso el Vaticano lo ha puesto disponible en varios idiomas. Puede usted leerlo. Creo que es muy interesante porque también plantea que este uso de la inteligencia artificial tampoco es solo un asunto de empresas, de empresarios que se están disputando quién va más a la vanguardia, de gobiernos o de corporativos que operan de manera supranacional. En una parte de este documento habla del impacto de la inteligencia artificial en la educación, el impacto que está teniendo ahora en los niños. Habla de los efectos de índole negativo que se está teniendo a veces por esta sobreexposición también a la inteligencia artificial. Es decir, es un tema que debiera estar ahora mismo en la discusión pública de todos nosotros. Y con este enfoque, Diana, bueno, es importante quienes acompañan al Papa, que es parte de una empresa que además en algún momento tuvo pues algún conflicto con el Pentágono.
Sí, así es, porque justo lo que se les solicitaba es que, como bien sabemos, nuestros detentados tecnológicos tan poderosos también tienen una cantidad de información gigantesca. Y esa información, pues como ya mencionaban, es de enorme utilidad para servicios de inteligencia. El hecho de que el Papa se oponga abiertamente y hable de genocidio en Gaza y que además indique que el uso de esta tecnología está sirviendo, ¿no?, para matar, ¿no?, de manera impune a un pueblo entero como es el pueblo palestino, hace parte de esta discusión, ¿no? Me parece muy importante aquí el tema relacionado con que también hay una perspectiva que promueve la encíclica y que también este personaje, ¿no?, Christopher Olah, en su discurso señala, que es, bueno, la inteligencia artificial es una revolución técnica que llegó para quedarse, eso no hay marcha atrás. Pero como lo ha pensado muchas veces la filosofía, la propia teología en la modernidad, el tema es si la técnica va a servir, como decía un filósofo, Walter Benjamin, para los fines del fascismo o para los fines de la revolución. Es decir, son recursos maravillosos que pueden hacer cosas absolutamente increíbles, inimaginables hace muy poco tiempo. Pero justo lo que señala, por ejemplo, este potentado, ¿no?, de los desarrollos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial, es que se debe trabajar en perspectiva de que lo que sea la historia de la inteligencia artificial no camine en un decurso que sea deshumanizante y que nos volvamos instrumentos de ello. Entonces creo que ahí el foco estaría en que tiene que haber regulaciones, tiene que haber mediaciones y tiene que haber regulaciones al gran capital que está detrás de esto. Es decir, habría que reconocer que el libre mercado, ¿no?, y que el capitalismo tecnológico no puede ser el camino que nos conduzca por la vía o el sendero del futuro que todas estas grandes innovaciones contraen, ¿no? Y que planteas algo bien interesante que creo que vale la pena destacar, lo positivo también que puede tener este uso. Ha revolucionado parte de la medicina. Se presentaban algunos hospitales de los que ha estado inaugurando el gobierno donde, por ejemplo, algunos protocolos de detección de ciertas enfermedades ahora con uso de inteligencia artificial puede ser más inmediata, más efectiva. Es decir, tiene esas dos caras y lo que destaca el Papa es que esa parte, no se puede perder esa parte positiva por intereses corporativos, por esos corporativos que ahora mismo pues están desarrollando esta guerra que solo a ellos les conviene, Rafa. Mira, uno de los temas fundamentales que trabaja la encíclica Magnificat Humanitas es el tema de la desinformación. Le da un lugar muy importante a la desinformación y advierte de que es muy común de que las empresas particulares utilicen el tema de la desinformación como negocio. Y esto lo estamos, como negocio, para sacar dinero, pero también para obtener poder político. Y eso es lo que está en juego también ahorita aquí en México. Y eso es lo que tenemos que insistir. Y por eso, entre otras cosas, Claudia Sheinbaum nos citó a la gente este domingo a manifestarse en las plazas. Que este era uno de los temas que también se llevaron a aquella cumbre de gobiernos progresistas. Y recuerdan ustedes la necesidad de regular, que los gobiernos regulen sobre la inteligencia artificial y sobre la desinformación. Así llegamos al final de su programa. Gracias a todos ustedes. Mandamos muchos saludos a quienes nos ven en Veracruz y en Capital 21. Nos vemos la próxima semana. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves, va a entender mejor la información.